tal, genios? En el mundo hay más de 7.000 millones de personas que viven en diferentes países, regiones, continentes y comunidades. Cada una de ellas tiene una forma de comunicarse a través del lenguaje. Aunque existen más de 7.000 idiomas y dialectos, solo unos pocos son los más hablados debido a la gran cantidad de población que la tiene como lengua materna. Genios Contenido presenta los 10 idiomas nativos más hablados del mundo. Panjabi. El Panjabi es una lengua indoeuropea del subgrupo de las lenguas indoiranias, con características fonológicas típicas de estas. Se habla en la región de Punjab, situada entre India y Pakistán. Para su escritura se utiliza principalmente el alfabeto Gurmukhi, aunque en Pakistán, donde el idioma no tiene reconocimiento oficial, se escribe habitualmente en alfabeto Shamukhi. Es hablado por aproximadamente 100 millones de personas nativas, en las que se incluyen las sociedades modernas de la India, y fuera de este subcontinente es hablado dentro de grandes grupos de sociedades del sijismo, en países de Europa, América, Asia y Oceanía. Japonés. El japonés se ha clasificado como una lengua aislada, ya que no tiene ningún parentesco con otros idiomas. Utiliza dos alfabetos, el hiragana y el katakana. El único país donde se habla es Japón, con 126 millones de hablantes nativos. Ruso. El ruso es una lengua indoeuropea de la rama eslava oriental, idioma oficial de Rusia. Es hablado por importantes sectores de la población de naciones postsoviéticas, lo que hace que sea el idioma eslavo más hablado. Cuenta con 170 millones de hablantes nativos, además de ser uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Bengalí. El bengalí es el idioma oficial de Bangladesh y de los estados de Bengala Occidental y Tripura de la India, lo que hace que sea uno de los 23 idiomas oficiales reconocidos por este país. Posee un sistema silábico de escritura que tiene sus comienzos en el siglo XI a.C., ya que en algunas inscripciones sánscritas, hechas en escritura Devanagari de la India Oriental, mostraron una evolución hacia la moderna escritura bengalí. El sentido de escritura es de izquierda a derecha, además tiene una amplia variedad de diptongos, con un total de 230 millones de hablantes nativos. Portugués. El portugués es una lengua romance flexiva, procedente del galaico portugués, que se fue expandiendo por los límites del actual Portugal y se fue difundiendo en el periodo de los descubrimientos por Brasil, 6 países en África y otras partes del mundo. El portugués es la tercera lengua más hablada en usar el alfabeto latino, después del español y el inglés. También es la lengua más hablada del hemisferio sur, en el que se destaca como primer lugar Brasil, país donde vive la mayoría de los nativos que lo hablan, y que debido a la televisión y los medios en internet, el portugués brasileño ha tenido una influencia más fuerte del lenguaje que el hablado en Portugal. Cuenta con 230 millones de hablantes nativos. Árabe. El árabe es una macrolengua de la familia semítica. Es el idioma oficial de 20 países del norte de África y Medio Oriente, y cooficial en otros países. Uno de sus usos es el lenguaje litúrgico, que es el lenguaje del Islam. También es usado como el lenguaje de estudio y servicio. Además, es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta con el léxico más amplio del mundo con 12 millones de palabras. Tiene una gran cantidad de dialectos, aunque el más comprendido entre los árabes es el dialecto egipcio. Además de diferencias entre el árabe moderno y estándar, por lo que el número de hablantes varía. Se estima que tiene 250 millones de hablantes nativos. Hindi. El hindi es una lengua de la familia indoeuropea del grupo indoario central. Se considera una versión estandarizada del indostánico relacionado con el urdu, los cuales son comprensibles entre sí. Es uno de los 23 idiomas oficiales de la India. Se habla principalmente en el norte del país y en algunas partes de Pakistán, y usa el alfabeto Devanagari. Cuenta con 340 millones de hablantes nativos. Inglés. Es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte, y que debido a la influencia política, económica, militar, científica y cultural de Gran Bretaña y el Reino Unido desde el siglo XVIII, por medio del Imperio Británico y los Estados Unidos de América desde mediados del siglo XX, se ha difundido ampliamente por todo el mundo. Es el idioma principal del discurso internacional. Es usado de manera general como lengua franca entre hablantes de idiomas distintos en la mayor parte de los países del mundo. Se enseña también como segunda lengua en muchos sistemas educativos y es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Es idioma oficial en más de 60 países con 380 millones de hablantes nativos. Español.
El español es una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente al grupo ibérico. Posee la tercera población alfabetizada del mundo, lo que la convierte en la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación, además de ser el tercer idioma con más usuarios de Internet. Es hablado principalmente en España e Hispanoamérica, siendo México el país con mayor número de hablantes en el mundo. Es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales. Cuenta con 460 millones de hablantes nativos. Chino mandarín. El chino mandarín es el conjunto de dialectos del chino mutuamente comprensibles que se hablan en el norte, centro y suroeste de China. Se distingue por sus caracteres y una gran variación fonológica, tanto en la fonología segmental como en la realización de los tonos. El chino mandarín, como el resto de lenguas semíticas, es una lengua aislante, donde muchas construcciones son analíticas, formadas sintácticamente y con una morfología residual. Es el idioma oficial de la República Popular China, Taiwán y Singapur, y uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Además se consolida como el más hablado en el mundo, con 1.200 millones de hablantes nativos. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estos datos? Recuerda que son los idiomas nativos más hablados, por lo que no se cuenta el número de hablantes que lo practican como segunda lengua. No te olvides de darle like, comentar y compartir el video si te ha gustado. Suscríbete al canal para estar atento de nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales y apóyanos viendo nuestro demás contenido. Esto es Genius Contenido.